Bueno, la prueba de sonido no funcionó, así que asumo que hasta ahora me puedes escuchar. Así que discúlpame por el inconveniente, que todavía estoy perfeccionando la técnica con el sonido. A veces funciona, a veces no. Y a veces me veo forzado a tener que desconectar el cable y usar el sonido externo, pero vamos a proceder a hacer el video de todos modos. Entonces, el día de ayer yo estaba haciendo un video referente a la hechicería carismática, y es un tema que el Señor había puesto en mi corazón, que yo tenía que tocar desde octubre del año pasado, y yo lo había pospuesto, había dejado esto a un lado por otros asuntos que yo pensé que eran de más importancia, pero ya en este momento estoy convencido que es tiempo, ya es hora de que hable sobre este tema, porque es un tema bastante vital, porque es lo más común y lo que más predomina hoy en día en lo que se hace llamar el cuerpo de Cristo. Entonces, creo que lo más vital que te puedo mostrar es todos los tipos de hechicería carismática que se están practicando el día de hoy en las iglesias, y se debe a que se sale del amor y empieza a valerse de métodos, de sistemas que hacen que la persona que quiere manipular lo logre a través de un tipo de hechicería, control, dominio, manifestación demoníaca, manipulación. Entonces, creo que es bien importante tocar este tema, porque esto va a ayudar a muchas personas a ver en el sistema en el que están. Si una persona está bajo la hechicería carismática, lo más probable es que no se da cuenta. Entonces quiero mostrarte de dónde surge este estudio, de dónde el Señor me mostró, abrió mis ojos a entendimiento sobre esto. Y una de las razones principales por la cual el Señor no me permitió salir del sistema de las iglesias es porque las iglesias, entre comillas, que se hacen llamar iglesias, por lo general están practicando lo que hoy en día se conoce como hechicería carismática, y necesito mostrarte. Así que vamos a tratar de hacerlo de una manera contundente, que te muestre de dónde surge este estudio. Primero que todo, vamos a hablar de algo que se llama la metafísica. La metafísica es una técnica que se emplea hoy en día y se puede confundir con la fe. ¿Cómo lo sé? Porque yo he escuchado sermones de grandes iglesias donde dicen que la fe es visualizar. La fe no es visualizar. Eso no es cierto. Si alguien te dice que la fe es visualizar, te está engañando. Eso es hechicería. Los brujos visualizan. Los hechiceros visualizan. La fe no consiste en visualizar o en ver. La fe viene de oír y de creer. La fe es actuar conforme a lo que Dios te ha dicho, sabiendo que lo que Dios dice es verdad, sin dudar, sin meditarlo, sin pretextos, simplemente actúas. La fe es la capacidad de creerle a Dios y de actuar conforme a que tú le crees a Dios, sin dudar. Entonces, la metafísica es visualizar, y dice como definición metafísica: una ciencia que se ocupa del estudio del ser en cuanto a ser, sus propiedades, principios, causas y fundamentos esenciales de su existencia, y el estudio de los entes eternos e inmateriales. Es decir, o en otras palabras, la metafísica enfoca su atención hacia todo aquello que trasciende lo físico, lo que se manifiesta más allá del plano material. Además, esta es una rama de la filosofía que reparte su atención a dos cuestiones, que son las que a su vez determinan su división en dos grandes ramas: la ontología, que es la que se ocupará exclusivamente del estudio del ser y su esencia, y por el otro, que es la teología. Escucha bien, teología, que destina sus esfuerzos al estudio de Dios y su esencia.
Si la teología está dentro de la metafísica y la metafísica es hechicería, la teología es un tipo de hechicería, es una ciencia que trata de descubrir el funcionamiento de Dios para manipular a Dios y controlar a Dios. Es hechicería. Y eso es lo que te enseñan en todos los institutos bíblicos. Teología. Brujería. Conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma sobrenatural el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Eso es importante antes que empecemos el estudio, porque yo la vez pasada te estaba mostrando estas definiciones y para mí eran muy importantes que tú entendieras el contexto de las definiciones para que entiendan qué es la hechicería carismática. Yo te di ejemplos bíblicos y me quedé en el último ejemplo, que era en Hechos, cuando hablábamos de la mujer, de la divina en Hechos 16, y se cortó el video porque el celular se me descargó, se me olvidó cargarlo lo suficiente, no creí que iba a ser tan largo el video, pero sí, se extendió. Entonces, quiero mostrarte este relato, porque quiero que veas otro tipo de hechicería carismática, para que tú vayas teniendo un fundamento escritural primero, y después te voy a mostrar todos los tipos de hechicería carismática que se practican hoy para que los identifiques y te guardes, porque tienes que cuidarte de que tú no lo practiques sin querer o que tú no seas víctima de la hechicería carismática. Entonces, si vamos a Hechos 16, dice, versículo 16, y aconteció que yendo nosotros a la casa de oración, o sea, a la sinagoga, una muchacha que tenía espíritu pitónico, o sea, de adivinación, pitonisa, que eran los videntes, nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y haciendo esto por muchos días, desagradó a Pablo, y se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en esa misma hora. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué Pablo tuvo que verse obligado de sacar el demonio de esta mujer? ¿Cuál es el problema? Simple y sencillamente el problema es que el demonio estaba anunciando de antemano el evangelio, porque Pablo iba a irse. Pablo no era de este poblado, Pablo estaba de visita. Entonces Pablo iba a irse, pero la pitonisa, la adivina, se iba a quedar. Entonces, si Pablo predicaba el evangelio y ella lo anunciaba, cuando Pablo se fuera, ella iba a poder controlar a las personas que habían recibido el evangelio, diciendo, bueno, yo les dije, ¿no? Yo se los anuncié, para tratar de restarle credibilidad a Pablo y tratar de secuestrar el reino, dominar el reino. Entonces, Pablo sabía de que este demonio estaba usando adulación y estaba usando la manipulación para tratar de someter el reino bajo su control. Y eso era la razón por la cual Pablo tuvo que verse obligado de reprender a este demonio y echarlo fuera. Y eso tienes que entenderlo, porque la adulación también es manipulación. Y querer adelantarse, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un tipo de hechicería carismática. Puede ser una persona que te dice, vaya pues, enséñeme, vaya, sáqueme el demonio, quiero verlo, sáqueme el demonio a mí a ver si es cierto. Esa es hechicería carismática, porque en primer lugar quiere provocarte a que tú pongas a prueba el poder de Dios, y Dios no debe de ser tentado. Segundo, no debes de alardear el poder de Dios, porque Dios manifiesta su espíritu cuando Él quiere. Si Dios manifiesta a ese demonio y lo obliga a manifestarse y te lo entrega en tus manos, entonces, por favor, échalo fuera, by all means, como dicen en inglés, échalo fuera. Pero si no es el dedo de Dios el que provoca la manifestación, no debes de presumir, ni de alardear, ni de jactarte, ni de lucirte echando fuera demonios cuando la persona no se ha arrepentido, porque la manera correcta de echar fuera un demonio es
Uno, si se manifiesta, como en el caso de Jesús. Cuando veían a Jesús gritaban y trataban de alardear o de adular a Jesús, diciendo, tú eres el siervo, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús les decía, cállate, porque ellos no debían de anunciar, porque ya no es fe, porque es la fe que viene de Dios, que viene del oír de la palabra de Dios, la que hace que seamos salvos. Pero si es el demonio el que está anunciando a Cristo, ya no es por fe, y ese es el problema. Esa es una manera de Satanás de querer secuestrar el reino. Entonces Jesús lo reprendía. Entonces, si una persona viene y te dice, vaya, écheme fuera el demonio, a ver, no le hagas caso. Tú no obedeces al demonio porque aplica el principio de Romanos 6:16, que dice, ¿acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis? No es necesario obedecer a demonios, no obedeces a demonios, sencillamente no lo haces. Nunca, jamás lo haces, porque entonces tú les rindes la autoridad a los demonios. Y yo te estaba explicando que la razón por la cual Jesús no convirtió la piedra en pan era precisamente por eso. No tenía nada de malo si Jesús tenía hambre y convertía la piedra en pan, pero Satanás le estaba diciendo que lo hiciera, y si Jesús obedecía a Satanás, Satanás le quitaba la autoridad por el principio básico de que a quien tú obedeces te vuelves tu siervo. Lo mismo que sucedió con David en Primera de Reyes y en Primera de Crónicas, cuando Satanás incitó a David para que hiciera un censo, y Dios se enoja con David cuando lleva a cabo el censo, porque Dios no se lo ordenó, sino que fue Satanás, y entonces David se volvió esclavo de Satanás. Y sin darse cuenta, no lo pensó bien. Entonces tienes que entender que muchas veces hay personas que reaccionan creyendo que tienen que hacer algo. Si Dios no te ha dicho que hagas algo, no lo hagas. Si no es Dios el que está detrás del asunto, no deberías de hacerlo. Entonces, esta pitonisa está tratando de manipular el reino. Está tratando de anunciar el reino de antemano para secuestrar el efecto del reino. Entonces, la hechicería carismática es todo dominio, manipulación, control mental, intimidación, humillación también, porque pueden usar la humillación en el púlpito, pastores o predicadores que usan su púlpito para humillar a la gente, y todo ese tipo de prácticas son demoníacas. Rechazo en la congregación, que te aíslan de la congregación porque no haces lo que te mandan o porque te comportas de cierta manera. Usan las técnicas de rechazo para tratar de dominarte o de aislarte o alienarte. Temor, usando el temor para manipular, la inseguridad. No, usted no tiene la suficiente unción para orar por los enfermos. No, eso de echar fuera demonios no es para cualquiera. Hay que estudiar, hay que pasar un cierto curso y una cierta preparación. Eso no es así. O, no, pero es que el don de liberación es solo para ciertas personas. Algunas, es mentira, no es un don, es el pan de los hijos. Eso es algo que le corresponde a todo creyente. Estas señales seguirán a los que creen. Pero cuando hay personas que no pueden echar fuera demonios y tratan de impedir que otros no puedan aprender, usan este tipo de manipulación, sembrando dudas, inseguridades. Otra forma de hechicería carismática es la culpa, cuando constantemente te están recordando tus errores o tu pasado, manipulándote con culpa o condenación. Son básicamente lo mismo. La condenación es cuando tú ya te condenas a ti mismo o otros te condenan, y la culpa es cuando tú acarreas este cargo de conciencia porque no te has perdonado a ti mismo, no has cerrado la puerta, y eso es por falta de perdón. Perdón a Dios, perdón a ti mismo, perdón a los demás, etc. También la usurpación de la autoridad o la usurpación de funciones, cuando tú haces algo que no te compete para tratar de manipular. La profecía personal también. Personas que profetizan algo y después tratan de manipular para que la profecía se cumpla. Eso es hechicería carismática. La insurrección. Cuando tú te rebelas contra la autoridad, la rebelión, cuando tú te rebelas contra la palabra, contra el orden de Dios, contra el Espíritu, contra la figura autoritativa, siendo contumaz, siendo belicoso, beligerante, la murmuración, el chisme, la detracción, las confabulaciones entre hermanos contra otro hermano, esa es otra forma. Los celos ministeriales, que quieren competir por la unción, la competencia para ver quién es el más grande. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos de Jesús también.
Los discípulos de Jesús competían entre ellos para ver quién era el más grande. Y Jesús le dijo, no será así con ustedes. El que quiera ser el más grande, hágase primero el siervo de todos. El que busca la preeminencia, como en el caso de Diótrefes, lo veremos pronto, que quiere ser el mejor, quiere ser la más guapa, la más sexy, la más bonita, quiere llamar la atención, quiere ser la más talentosa, la que mejor canta, el mejor tecladista. Eso es hechicería carismática. Todo eso, celos ministeriales, donde hay celos y contiendas, divisiones, la obstinación, ser testarudo, ser orgulloso, y el gloriarse o de jactarse para darse aires de que ellos hicieron algo o de que están haciendo mucho por la obra. Eso también es hechicería carismática, porque es querer poner a los demás a tu favor para tratar de entender de que tú eres el ungido, el dadivoso, el amoroso. O sea, todo por manipulación. Abrazas con un amor, pero cuando te están viendo, pero ya después, cuando estás solo, se mira que no es cierto. Desprecias a las personas. La hipocresía, el doble ánimo, la doble cara, ese es otro tipo de hechicería carismática. Entonces, muchas veces hay personas que te van a decir, no leas ese libro. Ese libro solo lo pueden leer ciertas personas con discernimiento, ciertas personas con sabiduría. Cuando alguien te dice a ti que no leas un libro, porque no es del canon de la Biblia, porque no es bíblico, porque etcétera, etcétera, porque tú no debes de permitir que te lo digan. Tú escudriña todo. La palabra dice, escudriñadlo todo, desechad lo malo y retened lo bueno. Tú tienes suficiente juicio. El Espíritu es el que te dice si debes de ver algo o no, si debes de leer algo o no. Y yo le digo a las personas, yo leo en el Espíritu y reconozco el idioma de Dios. El libro de Enoch, por ejemplo, también el libro de Adán y Eva, el libro escondido de Adán y Eva, y otros libros, el Evangelio de Tomás, el pastor de Hermes. Muchos libros apócrifos que fueron desechados por la iglesia realmente contienen poderosa revelación del Espíritu, que yo te recomiendo que leas. Y tú deberías de tener suficiente entendimiento, porque la carta de Juan dice, vosotros no necesitáis que nadie os enseñe, porque la unción del Santo que mora en vosotros os enseña todas las cosas. Entonces, vimos ya el caso último de la hechicería carismática en el caso de Hechos 16. Ahora, quiero que te vayas conmigo a Jeremías. Veas Jeremías 5. Jeremías 5, versículo 25 al 31 dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No vendré yo a visitar sobre ellos esto? Dice el Señor. Y de tal gente no se vengará mi alma. Entonces, mira lo que está pasando aquí. Aquí ellos se hicieron grandes, la preeminencia. Cuando ellos llenan las congregaciones y sujetan a las congregaciones bajo control y dominio, diciéndoles, usted no puede ir donde otra iglesia, porque entonces usted entra en maldición, porque anda en rebelión. O le dicen, por ejemplo, usted no vaya a tal avivamiento, o no vaya a tal concierto, o no vaya a tal prédica, o no vaya a tal congreso. Te dicen qué hacer, controlan cada cosa de tu vida. Te prohíben que te congregues en otras iglesias o que vayas a escuchar a otros pastores. Eso es control. Todo eso es hechicería carismática. Es una manera perversa de dominar a las ovejas. Te dicen qué es lo que debes o no debes hacer. Si debes de orar o no orar por los enfermos. Si tienes o no tienes la capacidad o no tienes la unción. Te dicen que no debes de ir por ejemplo, conmigo. Yo te conté el caso del hermano César, que él me relata a mí
que el pastor de la iglesia donde él estaba yendo le dijo: a donde usted quiera, donde quiera, menos con él. Y le pregunta: ¿pero por qué? ¿Qué tiene el hermano Fausto de malo? Es que ese es un hombre que... Y empezó a hablar muchas incoherencias de mí, manchando mi testimonio, pero tratando de decirle al hermano César que no se congregara conmigo. Y eso sucedió también con el hermano Milton. Ha sucedido con muchas personas que los pastores de su iglesia específicamente les prohíben que se congreguen conmigo, o que me escuchen, o que vayan al Parque Central. Y eso sucede en casi todas las iglesias. Eso es hechicería carismática. No te pueden decir a ti con quién o quién no congregarte. Las ovejas no le pertenecen a ningún líder, le pertenecen a Cristo. Él es el pastor de las ovejas, nosotros solo somos cuidadores y tenemos que apacentarlas, no controlarlas, ni tampoco humillarlas o dominarlas, apacentarlas. Apacienta mis ovejas. ¿Y qué significa apacientarlas? Ayúdalas a crecer, ayúdalas a aprender, enséñales la buena palabra, enséñales la buena doctrina, la sana doctrina de la piedad, en la justicia, la misericordia, el amor. Entonces, hablar mal de otros pastores es otro tipo de hechicería carismática, para ponerlos en mal. Me pasó a mí en las montañas, que el hermano Lenin, cuando vio que la gente de la congregación pedía que yo predicara, no él, y pedían oración, que yo orara por ellos y que los ministrara en el espíritu y les echara fuera los demonios, etcétera, para que se sanaran los enfermos. Entonces a él no le empezó a odiarme, y empezó detrás de mí a murmurar contra mí, con la congregación, a tal grado que un día me llamó para decirme que no iba a estar ese día, que no iba a predicar. Era un martes, creo yo, que no iba porque iba de viaje. Pero al mismo tiempo le habla a los otros hermanos y le dicen: sí nos vamos a reunir. Entonces, cuando me preguntan a mí: hermano Fausto, ¿vamos a ir a la iglesia? Le digo yo: no, pero si Lenin me llamó en la mañana y me dijo que iba de viaje. Ah, qué raro, dicen ellos, porque bueno, él dijo que íbamos a estar, pero bueno, entonces si él le llamó a usted para decirle de que no fuéramos porque iba de viaje, no vamos a ir. Y resulta ser que en la noche llama para regañar a los otros hermanos que no fueron tampoco. Y ellos le dijeron: pero discúlpeme, hermano Lenin, usted le dijo al hermano Fausto que usted iba de viaje y que no iba a haber reunión. Entonces le callaron la boca, pero posteriormente nos fuimos dando cuenta que la intención de Lenin era sacarme de la congregación, porque se estaba arrepintiendo del hecho de que yo estaba predicando en su iglesia y me estaba prestando el púlpito, y las ovejas querían venir a donde el hermano Fausto, congregarse conmigo, y él empezó a decir de que yo le estaba robando las ovejas y que mejor, si yo quería iniciar mi ministerio, que yo iniciara de cero con mis propias ovejas. Entonces, eso es hechicería carismática, cuando tú quieres controlar a la congregación, decirles qué hacer, con quién o con quién no congregarse. Otra cosa que sucede con hechicería carismática es cuando no se rigen por la palabra, porque lo que tenía que haber hecho el hermano Lenin y muchos otros que se han venido contra mí es llamarme en privado, como dice Mateo 18, y decirme: hermano Fausto, tengo estas y estas quejas y estas dudas con usted y quería hablarlo en persona para que le encontremos una solución. No lo hacen así. Lo que ellos hacen es que se van detrás de las espaldas de uno y empiezan a hablar contra uno, con los demás. Eso es murmuración, eso es rebelión, eso es hechicería carismática, porque ya lo vimos en Proverbios 6. Entonces, hablar mal de otros pastores, que te quieran obligar a pedir permiso para poderte salir de la iglesia, como que si fueras un niño saliendo de la casa. O sea, tienes que pedir permiso para salirte de una congregación y poder ir a reunirte con otros hermanos en otras iglesias. O sea, eso es como querer encerrar las ovejas en tu corral en vez de dejarlas que sean libres y se apacienten, ¿no? O sea, usar el púlpito para amenazar, intimidar, para humillar a la congregación, para someterlas a miedo, para que estén temerosas de ti y todo el tiempo estén, ay, no me va a regañar. O sea, está bueno regañar a las ovejas si son rebeldes. Está bueno regañarlas, está bueno, pero no todos los días, no cada domingo, no cada jueves, no, o sea, ¿me entiendes? Usar el púlpito para agredir, eso no es correcto, eso es ofender, eso es una manera de servir de tropiezo en realidad, es ofender a los pequeños. Y Jesús dice que no lo permitamos. Entonces dice, tener debajo de ellos a los demás
preeminencia, autoridad. Todos están por debajo de mí. Yo soy el ungido, yo soy el sabio, yo soy el líder, yo soy el maestro aquí. Usted no me tiene que corregir, usted no me puede decir qué hacer, usted no tiene autoridad. Ponerse él por encima de la congregación para controlarla, dominarla, suprimirla, eso es control mental, eso es manipulación, eso es dominio, eso es hechicería carismática. Básicamente la hechicería carismática es todo tipo de control y manipulación para tener a la gente controlada, pero también otro tipo de hechicería carismática es cuando las personas, utilizan los diezmos y las ofrendas para controlar al líder espiritual o al maestro. Si no están de acuerdo con lo que él predica, inmediatamente se enojan, se resienten y le quitan la ofrenda para así disciplinarlo o castigarlo. Cuando una persona quiere provocar un disgusto contigo, por ejemplo, ¿pero por qué se enoja? Oiga, pero no se enoje. ¿Y por qué se enoja? Y tal vez tú les estás hablando tranquilo. Sí, tranquilo, pero no se enoje. ¡Qué barbaridad! Uy, así no es. Y hasta que te llegan al punto de enojarte y te provocan a ira, te provocan a enojo para después enojarse contigo y quitarte la ofrenda, ¿me entiendes? O provocarte a ira para después decir, no, es que ese no es un verdadero siervo porque se enojó, tiene un espíritu de ira. Todo eso es hechicería. Todo eso, provocación, incitación, disensión, eso es lo que se practica hoy en día. Muchos lo hacen. Te quitan la ofrenda si se pelean contigo. Si no están de acuerdo con algo que tú haces o dices, te quitan la ofrenda de todos modos. Y te provocan a ira para pelearse contigo, quitarte la ofrenda de todos modos. Todo se gira alrededor de tratar de suprimir, sofocar al pastor o al predicador o al apóstol, al líder espiritual o al siervo de Dios, para controlarlo, para tratar de hacer que él se someta a la voluntad de los creyentes o de los miembros de la congregación. Casi siempre vas a encontrarte en las iglesias una tendencia que los viejos profetas o los viejos maestros se oponen a la enseñanza de los nuevos, cuando ellos no entienden que cada generación trae su dispensación. O sea, cada generación trae su propia revelación que Dios les trae. Y ellos no quieren aceptar nueva revelación porque ellos ya lo saben todo. Y ellos ya lo tienen todo averiguado, ya lo tienen todo comprometido y escrito y descifrado. Y ellos en ningún momento le permiten a los demás enseñar por encima de lo que ellos enseñan. Y entonces no permiten que la congregación reciba nueva enseñanza o reciba nueva revelación, o no permiten de que vengan nuevos profetas o nuevos maestros, y prueba de ello está en el relato te lo voy a mostrar, en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 13, tú lo puedes leer. Cuando un profeta va a hablar con el rey Jeroboam y la mano se le seca a Jeroboam, y entonces Jeroboam le pide al profeta que le sane la mano, y el profeta ora a Dios y se le sana la mano, se le quita la lepra. El rey le dice al profeta, ven conmigo a mi casa y comerás y yo te daré un regalo. Mas el varón de Dios le dijo al rey, si me diese la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Dios, diciendo, no comas pan ni agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces había un viejo profeta, dice el versículo 11, moraba a la sazón en Betel, un viejo profeta, el cual vino su hijo y contó todo lo que había pasado en Betel con Jeroboam. Y su padre le dijo, ¿por qué camino fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde se había ido el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, enalbardadme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un alcornoque. Y díjole, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él le dijo, sí, yo soy. Y le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió, no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar.
porque por palabra del Señor se me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua ahí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le mintió. Le mintió. Entonces volvió con él, comió del pan de su casa y bebió de su agua. Y aconteció, escucha bien, que estando ellos a la mesa, fue palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, el que le mintió. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor, rebelde. ¿Por qué? Porque con engaños y mentira el viejo profeta lo hizo que desobedeciera a Dios. La rebelión es hechicería. Y el viejo profeta le tendió la trampa con mentira al joven profeta. Y el joven profeta obedeció y cayó en hechicería y Dios lo mató. Por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde el Señor te había dicho no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido el profeta que le había hecho volver, le enalbardó un asno, y yéndose, se topó con un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Simple y sencillamente, hechicería carismática. Alguien que usó el poder del Espíritu o usó el pretexto, el Espíritu Santo me dice, para obligarte a desobedecer a Dios, es hechicería carismática. Y esa es consecuencia severa, porque este profeta murió por causa de su rebelión, porque si Dios le había dicho, no hagas esto, hubiera entendido que Dios no le iba a decir, haz esto, después de que le dijo, no lo hagas. Dios no es neurótico, ni tampoco es esquizofrénico. Dios no cambia de opinión. Y si cambia de opinión, te lo va a decir a ti, cara a cara. Si Él te habló, te va a decir en tu cara que cambió de opinión. No va a hacerlo como lo hizo con este viejo mentiroso que hizo que este joven profeta muriera. Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar es hechizó, para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Y dice después, sabéis por tanto que los que son de la fe, versículo 7, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura, etcétera, etcétera, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios. Legalismo. El legalismo es otro tipo de hechicería carismática. Cuando quieren meterte en leyes doctrinales o talmúdicas o de la Torá y te dicen que tienes que circuncidarte o que tienes que bautizarte de cierta manera o que tienes que guardar el sábado o que tienes que hacer ciertas cosas, ciertos ritos, si no eres maldito. Entonces ahí está el problema, porque dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que cuelgue sobre un madero. Entonces, nosotros tenemos que entender que otro tipo de hechicería carismática es el legalismo. Entonces, vamos a ir haciendo una recapitulación. La dinámica o la ética suprema del amor de Dios, conlleva de que esté entrelazada con el libre albedrío. Dios no obliga a nadie.
te da una elección. Y tú tienes la opción de recibir el llamado, acudir a Él, seguir el camino de la cruz. Tienes que negarte a ti mismo. Es una decisión personal. Dios no te obliga. La ética del amor tiene que predominar en todos tus actos. Y eso está en Romanos 14. Te lo voy a mostrar. Porque mucha gente cree que puede dominar a los demás cuando en realidad es en amor. Dice Romanos 14, observa esto. Versículo 7, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor de los muertos, como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar frente al tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, quien ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí mismo. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad, de no poner tropiezo o escandalizar al hermano. Escucha bien, de no poner tropiezo o escandalizar, humillar, detractar al hermano. Yo sé y confío que nada en sí mismo es inmundo, mas para aquel que piensa que algo es inmundo, es inmundo. Pero si por causa de la comida o de tu opinión tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruinéis con comida o por comida o bebida aquel por el cual Cristo murió. No sea blasfemado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Entonces, porque el que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios. O sea que no puedes acusar a un hermano, detractar contra un hermano, condenar a un hermano, contristar a un hermano y decir que andas en el amor, porque la ley suprema es la ley del amor, no la ley de Moisés o la ley de los mandamientos. El mandamiento principal es el amor. Entonces, tú no puedes venirte contra un hermano porque tiene una falla o una debilidad. Te sale del amor. Si tu propósito es destruir la credibilidad, destruir el testimonio, destruir la autoridad, la figura de autoridad, la imagen, para provocar que el hermano caiga o que la congregación se venga contra él para traerla hacia ti, eso es hechicería carismática. Irte contra un hombre de Dios hablando mal de él para traer a la congregación a ti, eso es hechicería carismática. Entonces, no debes de permitir que haya profecía manipuladora para querer dominar con adivinación y manipulación. Tampoco debes de permitir que haya personas que te digan: el Señor me mostró hoy, me dijo que usted me tenía una palabra, que usted me iba a dar una palabra hoy. No les hagas caso. Así no funciona. Dios no le va a decir a alguien que tú le vas a dar una palabra. Dios te va a decir a ti: dile a tal persona esta palabra. Es lógico. Eso también es manipulación. Eso es querer obligarte a ti a que tú caigas en el espíritu de adivinación y de la pitonisa. No inventes. Si Dios no te ha dicho que digas algo, no lo digas. Si Dios no te habla, entonces no dices nada. No tienes por qué hablar cosas que solo porque le dice: el Señor me dijo que usted me tenía una palabra, para tratar de manipularte a dar a entenderte que tú estás fallando. Ay, no escuché a Dios. ¿A qué horas? Tal vez no estaba poniendo atención. No, eso es mentira. Son trucos astutos del diablo para tratar de que tú caigas. Otro tipo de hechicería carismática, muy común inclusive, es cuando el pastor domina a la iglesia. Su esposa tiene el otro puesto, su hija mayor tiene otro puesto, y toda la iglesia está controlada y manipulada por completo por el pastor y su familia. Es un negocio familiar.
tienen todas las posiciones y toda la preeminencia. O sea, no dejan que nadie más pueda alcanzar un puesto de autoridad. Ellos controlan todo. Entonces, cuando tratan de decirte también de que solamente en esa congregación está la verdad, solo ellos son los ungidos, solo ellos son los verdaderos siervos, todos los demás están mal, eso es otro tipo de hechicería carismática. Eso es querer secuestrar el reino, tal como dijo Jesús: hipócritas, vosotros cerráis el reino y no entráis ni tampoco dejad a otros entrar. Cuando tú vas y te invitan a una iglesia o quieres predicar en un lugar, y lo primero que te dicen es: ¿quién es su cabeza? ¿Quién es su autoridad? ¿Bajo quién está usted? Ese tipo de legalismo es hechicería carismática, porque es la manera de secuestrar el reino, es una manera de manipular la palabra para que tú no puedas predicar, al menos que sea bajo los términos y condiciones que ellos te impongan. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, o sea, Jesús es el Espíritu Santo. Y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A la libertad de Cristo fuimos llamados. Lo mismo que dice Gálatas 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará de nada. Y luego vamos a irnos a ver en Gálatas 5 las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías. Hechicerías. Entonces, la hechicería carismática es una obra de la carne, no es del Espíritu. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo eso es parte de la hechicería carismática. Entonces, ten cuidado porque hay diferentes tipos de hechicería. La adulación, te dije que es una, pero también el chantaje, que te chantajean con tu pasado o con algo que hiciste, es un pecado. La religiosidad es otro tipo de hechicería carismática. Imponen ritos o condiciones o inscripciones o algún tipo de requisitos religiosos o requisitos de procedimiento para que tú puedas llegar a tener un puesto. Eso también, eso es hechicería carismática. El estupor, tratar de reducirte el estupor, dándote a entender que tú eres tonto, que no entiendes, para mantenerte en estupor. Temor, que si tú te vas de la iglesia vas a morir, que si tú te vas de la iglesia algo malo te va a suceder, una maldición te va a venir, vas a caer en condenación, Dios te va a destruir, vas a sufrir consecuencias graves. Todo esto tiene que ver con la manipulación del espíritu de Jezabel y el espíritu de Acab, que se somete bajo la autoridad de Jezabel. Y las ataduras de culpa, de condenación, es manipulación, porque muchas veces hay una figura paternal o maternal que utiliza la culpa para atar a sus hijos a la servidumbre de que no la pueden dejar sola, que si ellos me quieren dejar sola, pues ¿qué voy a hacer? Para tratar de entender, tratar de manipular a las personas a esa hechicería, y lo hacen igual en la iglesia. Hacen ese tipo de hechicería, de manipulación, para infundir culpa sobre la congregación, para que no dejen al pastor o no abandonen a la congregación. Entonces, el no querer perdonar a una persona por algo que hizo para atarla a la culpa es hechicería carismática. O no querer perdonar a una persona para poner a todos en contra de esa persona es hechicería carismática, negándole el perdón. Por ejemplo, hay personas que han tenido padres en los hogares que han sido infieles a sus esposas. Entonces las esposas, las madres, ponen a sus hijos en contra del padre, sobre todo si son mujeres.
Entonces las mujeres toman la postura de defender a la madre, diciendo, yo no voy a perdonar jamás a mi padre por lo que le hizo a mi madre. Y tratan de bajarle la moral al padre para que el padre no pueda ejercer el sacerdocio y la autoridad. No, porque él ha sido completamente desechado por las mujeres, por la madre y por las hijas que solidarias a la madre se van en contra del padre diciendo, nunca vamos a perdonar porque él es un mal padre por lo que le hizo a nuestra madre. Eso es hechicería, y eso sucede también en la iglesia cuando miembros de la congregación incitan a la culpa y a la condenación a miembros de la congregación por cosas que hicieron en su pasado. Y todo eso es dominio, todo eso es hechicería. Entonces, nosotros tenemos que entender que el perfecto amor no debe de llevar dominio ni manipulación, sino es en libertad, en libre albedrío. No es forzado, es un amor que permite que la persona decida quedarse o decida irse por voluntad propia, no siendo coaccionado, ni manipulado, ni algo que se le impone. No se le imponen cargas, no se le imponen pesas. Si quiere contribuir, contribuye. Si no quiere contribuir, entonces no contribuye. Al que siembra abundantemente, cosechará abundantemente. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Entonces, recuérdate que, sin embargo, aunque hayan buenos miembros y malos miembros, Dios es justo y lleno de amor. Él hace que brille el sol y caiga la lluvia sobre los justos, impíos por igual. Entonces no debe de haber diferencia en el trato de un líder de una iglesia a un hermano o a otro hermano, haciendo diferencia por la ropa, la vestimenta o por el comportamiento. Debe de tratar de ser equitativo en todo lo que hace, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. No debe de haber temor en la congregación, ni tampoco debe de haber temor en el líder de ejercer su autoridad y ejercer su sabiduría de la enseñanza de la palabra y la rectitud a una congregación. No debe de haber temor ni de parte de los líderes ni de parte de las ovejas. Entonces las ovejas no deben de irse contra el líder para manipularlo o obligarlo a actuar de cierta manera, ni tampoco el líder debe de ejercer dominio y infundir temor sobre la congregación para obligarlos a que ellos se manejen o se comporten de una manera u otra. Entonces, vamos a leer otra escritura más. Dice 1 Corintios capítulo 14, y el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Nadie debe de sentirse que no puede tener dominio propio para profetizar o para tener palabra. Nosotros tenemos el carisma, el don del espíritu, sí, pero el don del espíritu está sujeto a nosotros. Entonces, no es necesario que yo te tenga que explicar que van a haber personas que van a usar el don del espíritu para manipularte. Van a usar el don del espíritu para manipularte. Van a decir, el Señor me mostró cuando no lo hizo. O van a decir, yo vi una visión cuando no viste visión. Te estás inventando. Para tratar de controlar a la persona, para tratar de manipular a la persona a que haga lo que tú quieras. Yo tengo muchos ejemplos de cosas que me han sucedido a mí, que son ejemplos claros de hechicería carismática. En mi congregación me lo han querido practicar, pero lo más importante es que tú notes la división, la contienda, la manipulación, la intimidación, de que si tú no haces como ellos quieren, se van a ir en contra de ti. Eso es hechicería carismática, es rebelión, y la rebelión es hechicería. Entonces, cuídate mucho de que no permitas la murmuración y la detracción. Si alguien tiene algo en contra de un hermano, debe hacerlo conforme a Mateo 18. Dice, Mateo 18 dice, si tu hermano pecare contra ti, ve, redargúyele entre tú y él, solo, en privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿qué hacen los cristianos? Se van directamente a murmurar con la congregación para poner a la congregación en contra del hermano, y así el hermano queda mal y lo matan, se lo devoran. Y el pobre hermano no tiene opción.
ya puso todo un grupo de gente contra él para que lo estén juzgando. Entonces, quitarle a un hermano el derecho a la defensa, presentar falsa acusación contra él, todo eso es hechicería carismática. Dice 1 Pedro capítulo 2, dejando pues toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, envidias y todas las detracciones. Porque detractar es poner a otros en contra de ti, tratar de manipular e influenciar a otros para que te vean mal a ti. Y eso también es hechicería. Mira lo que dice la tercera carta de Juan. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Eso es hechicería carismática. Prohibirle a los demás hermanos relacionarse con alguien por uno u otro motivo, dominarlos. Dice, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. O sea, es un detractor, es un murmurador. Y no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibirle y los echa de la iglesia. Esa es hechicería carismática. Es igual a los escribas y fariseos, que cuando ellos estaban predicando Jesús y sus discípulos, los escribas y los fariseos le prohibían al pueblo que confesaran a Jesús o que hablaran de él o lo siguieran, porque eran expulsados de las sinagogas. Eso es hechicería carismática. Santiago, donde hay celos y contienda. Santiago 3:13. Observa esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis envidia amarga o celos amargos y contiendas en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos o envidia y contiendas, ahí hay perturbación y toda obra perversa, o sea que es hechicería. Donde hay celos ministeriales, celos de quién es el más ungido, envidias, contiendas, esa es hechicería carismática. Hay que tratar de entender que no se puede controlar al líder con ofrendas, ni el líder debe de controlar a la congregación con intimidación o temor o con condiciones para controlar sus decisiones. La hechicería carismática predomina en la iglesia. Es algo que está aquejando al cuerpo de Cristo, se manifiesta de muchas maneras y sobre todo consiste en controlar tus decisiones, controlar tu ministerio, controlar tu conducta, controlar tus actitudes, controlar tu caminar, controlarte para limitarte. Eso es demoníaco, no viene de Dios. Así que espero que te haya servido todo esto, porque te he dado todos los casos de hechicería carismática que yo he conocido. Y hay muchos testimonios que yo podría enseñarte, y tal vez lo haga, tal vez más tarde pueda hacer videos con más detalle, porque la mayoría de la gente no entiende que hacer las cosas a escondidas, detrás de las espaldas de alguien, para tratar de poner a otros contra ti y controlarlos para ponerlos contra ti, eso es dominio, eso es manipular, eso es chantaje, eso es control mental, es hechicería. Si estás haciendo eso, renuncia, arrepiéntete, hay que echar fuera ese demonio. Si estás bajo el efecto de la hechicería carismática, renuncia, confiésalo, hay que echar fuera el demonio, porque es hechicería. Es una hechicería carismática que practica dentro de la iglesia, muy sutil, muy revestida de santidad. Dan a entender que es el Espíritu de Dios y no es. Es poder demoníaco, es carnalidad, es terrenal, animal, diabólico. Y debes de desligarte por completo de ese tipo de conducta y cuidarte, porque es muy predominante en
todos los países, en todas las denominaciones y casi en todas las iglesias. Nadie domina a nadie, nadie controla a nadie, y el que quiera ser el más grande sea primero el siervo. Somos siervos para servir, no para dominar. Estamos para apacentar a las ovejas, no para controlarlas. Es libre albedrío, es amor, es libertad. A la libertad de Cristo fuimos llamados. Pero el sistema eclesiástico de hoy es completo y absoluto control sobre las ovejas. Control para tenerlas ahí, dando el diezmo y controladas, sacándoles la leche, sacándoles la lana. Y las pobres ovejas están muriendo de hambre porque no tienen la enseñanza correcta, no tienen la libertad, no tienen manera de ascender, no tienen manera de crecer. Y una cosa que yo siempre he dicho es esta: yo añoro el día que alguien de ustedes que salgan de mi congregación más ungidos, más entendidos, más sabios, más grandes que yo. Ese es mi deseo ferviente. Y ese, te lo vuelvo a repetir, es mi deseo para ti. Así que gracias y que seas bendecido.